Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Agradecerle primero que todo por esta segunda ocasión en la que usted nos vuelve a ayudar con este trabajo de entrevista. Y más o menos hablándole un poquito de cómo va todo, ¿verdad? Para que quede en el video. Este, el tema de las preguntas va a ser más o menos como lo hicimos la primera vez. En este caso, cada integrante va a hacer un número de 5 preguntas, ¿verdad? Lo cual en este caso, pues agranda un poco más la entrevista por el hecho de que el grupo incrementó a un integrante más, por decirlo de esa manera. Y en este caso, pues todo está haciendo relación al tema de reclutamiento y selección en su versión 3.0. Entonces, para no atrasarnos más con la reunión, vamos a empezar con la primera pregunta, el primer bloque de preguntas que sería o bueno, las realizadas por la compañera Diana. Dentro de las preguntas, Diana realiza la primera pregunta, la cual. Hola, mi nombre es Diana. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, en una entrevista, fuera de las preguntas que se le va a realizar a la persona, ¿qué más evalúa? Evalúa en vestimenta, si una persona llega tarde o temprano, la actitud de la persona. Quisiera saber si evalúan esto o aparte de eso, ¿qué más evalúan? Buenas tardes, Fabián. Un gusto volver a estar con ustedes aquí. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta nuevamente para este proyecto de la U. Y de verdad, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, pues es un gusto poder compartirlo con ustedes y poner un granito de arena en este proceso de formación. Con esta primera pregunta que realiza Diana, sobre qué aspectos se evalúan en una entrevista, ¿verdad? En este proceso evolutivo de lo que es el reclutamiento y selección de una persona para ocupar un puesto o una plaza, pues ha venido transformándose, ¿verdad? En el reclutamiento tradicional, pues era un contacto físico, ¿verdad? Muy directo con la persona y pues obviamente sí, en mi experiencia, sí se evalúan puntos importantes. También va a depender no solamente de quienes participan y el enfoque que tengan según el perfil requerido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo del tipo de puesto que usted necesita contratar en esa para ese determinado trabajo, eh, obviamente va a haber qué tipo de vestimenta llega la persona, si es acorde o no es acorde a lo que se requiere o a la visión que tiene la empresa de lo que se requiere contratar. Entonces, desde que la persona saluda, la forma en que se comporta, cómo se sienta, qué tanta seguridad proyecta, si es atinente a lo que usted realmente está buscando, porque un proceso de reclutamiento y selección lo que busca es dotar del personal más idóneo a esa organización, ¿verdad? Para desarrollar un puesto de una forma productiva, de una forma que genere resultados positivos. Sin embargo, ahora, con todo lo que ha ido evolucionando y cambiando, pues tal vez son aspectos que no se han tomado en cuenta porque ya ahora es más digitalizado, ¿verdad? Ya nos vamos enfocando a otros tipos de reclutamiento, las entrevistas son muchas veces, ¿verdad? Virtuales. Entonces, de ahí, pues usted me ve aquí de aquí para arriba, pero usted no sabe que tengo puesto yo de aquí para abajo, ¿verdad? Que es también algo que se da en el teletrabajo. Entonces, realmente creo que estos aspectos van a depender del perfil del puesto y del tipo de puesto el que va a desarrollar la persona y la visión como tal que tiene la organización y qué es lo que está buscando contratar para que genere un resultado positivo y venga a contribuir a ese equipo de trabajo. Entonces, es algo como que ya no es como tan ese contacto tan físico como era en el reclutamiento tradicional, entonces es algo de lo que ahora también no es algo que precisamente tenga que ser tan medible o tan observable. Si no viene como a acaparar, no, digamos, esos puntos tan relevantes, sino más bien tal vez la forma en la que se expresa la persona y ese tipo de situaciones que igualmente en una reunión virtual se pueden evidenciar de manera muy notable, creo yo. Sí, la seguridad que proyecta, el conocimiento que tiene la temática, cómo se expresa, ¿verdad? Qué tan atinentes son sus respuestas, más allá de esa parte que sí se veía en el reclutamiento tradicional, del comportamiento,
de cómo iba vestido, de cómo ponía sus manos, de cómo era la forma de sentarse, de a la par de quién se sentaba, o si era una entrevista grupal, si se hacía más bien de lado, ¿verdad? Todas esas cosas que eran más observables. Sin embargo, hoy día, ¿verdad? Con todos estos cambios que han habido, pues son cosas que no precisamente se toman en cuenta. Sin embargo, hoy día, pese a que el reclutamiento como todo ha ido evolucionando, también se toma, hay empresas que sí siguen haciendo reclutamiento tradicional. Y hablemos en Costa Rica, principalmente las instituciones gubernamentales siguen aplicando mucho reclutamiento tradicional, entrevista física, tal vez sí han avanzado y tal vez todavía están más bien como en un reclutamiento tipo 2.0, podríamos decir, ¿verdad? Que tiene su parte digital, de que publican el cartel del perfil que requieren y demás, pero muchas empresas, por ejemplo, lo voy a decir, en la organización donde yo trabajo, muchas jefaturas que son antiguas, que son personas de mucha data en sus puestos de trabajo, eh, prefieren seguir haciendo entrevistas físicas, Ok, presenciales y no virtuales. ok, súper A bien. diferencia, perdón, de lo que son las entrevistas en transnacionales, ¿verdad? O en empresas multinacionales que sí están apuntando a un reclutamiento 3.0 o 4.0 específicamente ya. Ok, ahí tal vez puede ser como un tema de tal vez como de confianza en la misma empresa, de que tal vez el procedimiento le resulte un poco más, tal vez es más o menos así. Y de ir rompiendo brechas, porque como a veces los cambios, ¿verdad? Nos cuestan un poquito los seres humanos y más cuando las personas tenemos largos periodos de tiempo haciendo las cosas de una manera y a veces somos un poco resistentes. Y por ejemplo, una jefatura en una empresa gubernamental, en una institución gubernamental que tiene 30 años de ser jefe y que ha pasado por una serie de cosas, ¿verdad? A veces los cambios, y hablemos del tema de la tecnología, no son tan fáciles para ellos. Hay un poco de resistencia y siguen queriendo conocer a la persona, teniendo ese contacto físico. Inclusive decía una jefatura un día, ver qué energía me emana ese oferente, ¿verdad? A ver si hacemos clic, todo ese tipo de cosas. Se respeta también, ¿verdad? Porque no deja de ser importante. Como todos los aspectos, pues tiene sus partes muy positivas y sus partes no tan buenas, que tenemos que ir rompiendo esas brechas para ir logrando ese cambio a nivel del tiempo. Ok, entiendo, Catalina, muchísimas gracias. Ok, si quiere pasamos con la segunda pregunta que nos hace Diana. Y La esta segunda dice, pregunta es, si una persona se pone nerviosa en la entrevista, aunque conteste asertivamente, ¿esto le perjudica en la entrevista? Bueno, es importante que la persona, el entrevistador, ¿verdad?, le brinde confianza a esa persona porque obviamente no todas las personas tenemos las mismas características y volvemos a lo mismo, la persona está optando por un puesto, quiere dar su mejor imagen, pero muchas veces dentro de nuestras fortalezas y áreas de mejora como personas, tenemos esa parte de que de algunas personas nos ponemos nerviosas frente a las personas que no conocemos, queremos dar nuestra mejor imagen, etcétera. Y sí es importante que el entrevistador pues le brinde esa confianza. Ahora que habría que ver si en el transcurso de la entrevista, aunque el entrevistador le dé esa confianza, le haga sentir como que es un proceso para conocerse, para conocer un poco más de él y su experiencia técnica en el área laboral y demás, pero si la persona no logra hacer como sentirse cómodo, ¿verdad? Es un poco difícil. Creo que ambas partes tienen que poner un poquito de su parte. Sin embargo, de ahí habría que ver, va a depender del reclutador y también o del entrevistador y del proceso de la plaza que requiera, ¿verdad? Y si entiende esta parte en la que se encuentra el oferente, si es que está nervioso porque no sabe del todo el tema del que se le está consultando, o si está nervioso simple y sencillamente porque está en un proceso de ahí que le causa un poco de inquietud. Habría que valorar un poco más el contexto para ver si va a tener una afectación directa en la contratación o no de esa persona para el puesto de trabajo. sí, ya esa parte se vuelve como un poco más personal de uno como la persona que está siendo entrevistada, de esa forma de poderse expresar como ante las personas, porque también lo visualizo cuando uno pues, le toca hacer presentaciones así al público y esas situaciones que juegan el mismo papel, ¿verdad? Y por Exacto. más que tal vez las otras personas traten de darle como esa confianza para que no se vea como tan estricta la entrevista, aún así siempre hay gente como que le cuesta, digamos. Exacto, Fabián. Ese ejemplo que haces es sumamente acertado
y muy, muy real. Yo di clases universitarias y, digamos, tenía chicos que eran excelentes académicamente, súper preparados, responsables para el tema, pero a la hora de ponerse frente a sus compañeros, personas que veía todas las semanas, eso causaba en ellos un efecto y aunque tuvieran el conocimiento, se habían preparado y demás, a la hora de transmitir ese mensaje se les dificultaba un montón. Y hubo un estudiante que desistió de la carrera y me dijo, profe, es que realmente yo no quiero estar frente a nadie, yo no puedo, se lo juro, yo no puedo exponer. Y le digo, ¿qué vas a hacer en un trabajo? Me dice, bueno, me dice, yo me voy a ir a trabajar esa parte, yo no sé si voy a ir a un proceso terapéutico, ¿qué voy a hacer? Pero yo no puedo seguir porque yo no voy a exponer más. Y de verdad, digamos, por más comprensivo que usted fuera con él como profesor, que le ayudara, que lo induciera, que le diera confianza, ya era algo que él tenía a nivel cognitivo que él se limitaba, aunque fuera responsable y comprometido y tuviera ese conocimiento para poderlo transmitir. Pucha, sí. Sí, a mí también, yo he visto compañeros que les cuesta y siempre he dicho que es algo como que hay que trabajarlo uno mismo, digamos, para Correcto. poder darse esa confianza en sí mismo y ya, pues, liberarse, digamos, por decirlo así. Y es 100% trabajable y modificable, porque también he visto casos de chicos que lo han trabajado, lo han modificado y hoy día son grandes oradores. Ish, qué bueno, qué bueno. Ok, estamos por ahí con esa segunda pregunta. Si quiere, pasamos para la tercera. Ok, en la La tercera, tercera pregunta sería, ¿tiene alguna manera de descubrir si la persona está mintiendo en la entrevista? De ahí en el reclutamiento tradicional, cuando se hacían las entrevistas, decían, ¿verdad? Y a esa parte como que maneja la misma psicología, que si la persona se toca la nariz, vuelve a ver hacia los lados, esquiva su mirada, tiene movimientos estereotipados, era que algo no estaba siendo totalmente honesto dentro de lo que estaba expresando. Sin embargo, no se puede decir del todo, ¿verdad? Que eso es tan real. Creo que es un poco subjetivo y va a depender de la percepción también que tenga el entrevistador y que tanta confianza y que tanta veracidad está transmitiendo esa persona entrevistada a la hora del proceso. Entonces, depende del entrevistador, pues él lo va a tomar en consideración, principalmente los de la vieja escuela, ¿verdad? Que se basan mucho en ese tipo de cosas y depende del entrevistador, no lo va a considerar. En mi experiencia, ha habido procesos donde usted se ve que la persona está como fingiendo prácticamente todo lo que está diciendo, ¿verdad? Se nota, pucha. se nota, pero hay entrevistas en que usted realmente nota que la persona quiere, ha puesto de su parte, sabe, tiene las ganas de hacerlo y usted dice, bueno, este es una Sí, persona nueva, está preparada, digamos, para la es su primera situación. entrevista laboral, inclusive puede pasar, ¿verdad? Entonces hay que hacer como un análisis más integral y creo que solo el hecho de que la persona eh, podría no estar siendo sincera, hay que hacer como una evaluación más integral para poder determinar qué tanto sí o qué tanto no podría eso afectar a la hora de ser la persona electa para el puesto de trabajo. Ahora bien, recordemos que los procesos de reclutamiento y selección deben ser un poco integrales y después de eso, pues las organizaciones tienen su periodo de prueba, donde esa persona va a poner ya en práctica, ¿verdad? Cotidianamente y su proceso de adaptación al puesto de trabajo. Entonces, creo que todas esas etapas van de la mano para poder definir si la persona es o no es idónea para ese puesto de trabajo. Sí, siempre hay como una prueba, digamos, para poder decir, ok, esta persona sí pasa como ese filtro para ver si llega como a esa, como ese número de posibles, digamos. Sí, exacto. Ok, entiendo, entiendo. Ok, estamos con esa tercera y si quiere pasamos para la cuarta Bueno, y la dice, pregunta número 4. El inglés ya no es una opción, es un requisito indispensable. Antes, como era opcional, se hablaba sobre un monto arriba del salario normal de las personas que no lo tenían. Pero ahora, como es indispensable, ¿se paga más o se tiene un salario estándar? Realmente va a depender de lo mismo, ¿verdad? El perfil que se establece para el puesto de trabajo. O es ujú, imprescindible o es deseable que la persona hable inglés o X idioma. Sin embargo, a nivel organizacional en el sector privado, creo que es algo que lo dice Diana, se ha vuelto imprescindible, que es una necesidad realmente. ¿Por qué? Porque cosas tan básicas que lo vemos en los determinados palabras tan simples que se usan, ¿verdad? A nivel
de cualquier tipo de trabajo que uno dice, ¿y eso qué significa? Y a nosotros nos ha tocado ir a buscar, ¿verdad? Cuando no estamos preparados. Hoy día, de ahí, la gente ya lo maneja como parte del lenguaje coloquial, pero sin embargo el inglés se vuelve una herramienta que para ciertos puestos de trabajo y dependiendo de la organización va a ser imprescindible y no se vuelve como algo opcional, se vuelve como parte de y no se paga adicional, está intrínseco en ese puesto de trabajo y en ese salario que ya se estableció para ese determinado puesto, entonces la persona sí o sí tiene que hablar el inglés. Sí, digamos, tiene como un beneficio un poco más, tiene como tal vez, como unos puntos más extras de esa persona al tener más idiomas de otros de que tal vez solo se mantienen con el español, ¿verdad? Exacto. Y siento que todo esto de los idiomas creo que también se basa mucho con el tema de cómo va evolucionando las cosas, que ahora allí pues prácticamente todo se va manejando con el inglés y creo que es muy importante siempre andar como muy chispa con eso, digamos. Y en la mayoría de puestos de trabajo, inclusive pese a los puestos gubernamentales, ¿verdad? Pero en los que tenemos servicio al cliente, de ahí nada nos exime que no vayamos a tener un usuario que no hable español y que requiera un servicio institucional que le brindemos Ujú. y que requeremos hablar en inglés para poderle transmitir la información a esa persona. Entonces, el inglés en realidad hablemos de diferentes idiomas, pero el inglés como tal se vuelve sumamente fundamental tanto en el sector público como privado y sí le da un plus al oferente a la hora de ser considerado o no para ese determinado puesto. Ok, súper bien. Y para terminar este primer bloque de preguntas, la última pregunta que nos hace Diana es la... Y la pregunta número 5 sería, ¿la forma de redactar afecta a la persona? Digamos, las dos personas tienen el mismo currículum, la misma experiencia, el mismo perfil de conocimiento y títulos, pero una está mejor redactada que la otra. Me imagino que seleccionarían a la persona que está mejor redactada o llamarían a los dos. Bueno, el tema de los currículos también ha cambiado, ¿verdad? Antes se ponía la foto, se indicaba Ujú. la fecha de nacimiento, el género de uno, el lugar de residencia, casi que hasta qué religión era uno, ¿verdad? ¿Qué profesaba? Pero todo eso cambió. Ya hoy día, por un tema de criminalidad, se descarta que todas estas cosas sean incorporadas a un currículo, porque lo que nos importa conocer es el perfil académico y la experiencia de esa persona, cuáles han sido sus aportes o sus áreas de desarrollo dentro de lo que se está requiriendo. Entonces, en un currículum, ¿qué te digo? Sí es importante, no vamos a obviarlo. ¿Por qué? En mi experiencia en el proceso de reclutamiento que nosotros tenemos a nivel organizacional, uno de los pasos que hacen las jefaturas y está así dentro del reglamento de reclutamiento y selección es que las jefaturas revisen los currículums de los oferentes interesados. Entonces, obviamente, usted al revisar el expediente de esa persona, ese currículum, pues usted va a ver si la persona fue ordenada, no que puso la parte de educación por aquí, la experiencia revuelta, ¿verdad? Y todo, o sea, si bien es cierto, hay pasos que ya hoy día no llevan los currículum, pero hay cosas que sí se vuelven importantes, ¿verdad? Si tuvo un título de aprovechamiento, de participación, si su formación adicional a la carrera es atinente, no es atinente a lo que yo estoy requiriendo en ese momento contratar. Entonces, de una, o usted ve si aquel currículum, aunque suene un poco feo, tiene un montón de faltas ortográficos. Nosotros hemos revisado un montón de currículums con un montón de faltas de caligrafía y de ortografía, que usted no sabe si ese currículum fue hecho por un profesional o fue realizado por un chiquito de segundo grado de escuela, ¿verdad? Imagínese que yo vaya a contratar a una persona para un puesto de trabajo que tenga que hacer informes y todo de ahí. Es un poco complejo, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo muy sencillo. Entonces, dentro de esos pasos, nosotros sí tenemos la revisión del currículum y sí se vuelve, no imprescindible, pero sí es importante porque es como la carta de presentación que yo le estoy dando a las otras personas donde me estoy dando a conocer, porque ellos no me están conociendo ni estamos conversando. Yo les estoy dando eh, para que conozcan en mi proceso de formación, cómo me llamo yo, qué información tengo, qué experiencia, en qué empresas o en qué organizaciones he trabajado.
Entonces, esa parte, aunque no es así como algo que va a delimitar sí o no el que yo ingrese a ese puesto de trabajo, sí se vuelve una parte importante del proceso de reclutamiento y selección. Sí, yo también creo que hay puntos que siento que son como muy exagerados, o que no toman como gran relevancia, pero hay otros puntos como que sí, digamos, principalmente tal vez cuando son casos de entrevistas, por ejemplo, presenciales, siempre he creído que la vestimenta también define a uno la persona, digamos, qué tan ordenada principalmente en esos temas, qué tan organizada se ve esa persona, por decirlo así. Y también lo veo con el tema, pues, de este tipo de documentos que, pues, prácticamente se vuelven como documentos muy formales. Entonces, yo siento que también eso define mucho cómo son las diferentes actitudes en las que se maneja la persona, por decirlo de esa manera. Totalmente asertivo, Fabián, porque, por ejemplo, si yo voy a contratar a un educador físico, por darte un ejemplo, y la persona llega con saco, corbata, ¿verdad? Eh, está bien. O también, si llegan en licra corta, el profesor de educación física, ¿verdad? Y camisa sin mangas o sin camisa, porque es el entrenador físico tampoco. O sea, tiene que haber como un equilibrio, Ajá. ¿verdad? No es que vaya ni tan formal con la saco y la corbata, ni que vaya tan sin camisa al proceso de entrevista porque no es acorde, ¿verdad? Lo que Sí, yo estoy. yo siento que es como acorde a la ocasión, digamos. Exacto, ir como cuando vamos a una fiesta, si va a ser un matrimonio elegante o bonito, pues vas Ajá, vestido acorde a ese matrimonio. Si va a ser a un matrimonio en la playa, vas vestido acorde a ese matrimonio en la playa, ¿verdad? O si va a ser una fiesta con tus compañeros de cole o de U, sí, vas acorde a ese momento, ¿verdad? ajá. Entonces es como lo mismo, tiene que ver como un equilibrio porque es lo que yo voy a proyectar. Ok, muy bien. Ok, más o menos ese bloque, como logramos apreciar, era un poquito más relacionado a un poco más de lo antiguo, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo bloque, que es el que me tocaría a mí, y que tal vez en este caso visualicemos un poco más a lo general. Como primera pregunta, Catalina, le tengo, ¿ha sido partícipe de procesos de reclutamiento y selección? ¿Y cómo ha sido su experiencia en estos procesos comparándolos con los antiguos y con los que se aplican actualmente? Bueno, vieras que sí he participado en varios, realmente, en muchos procesos de reclutamiento y selección. He participado como gestora del proceso, digamos, o en coayudancia con mi jefatura. He participado como jefatura del proceso como tal y creo realmente que he visto el cambio, he visto como esa transición, ¿verdad? Del reclutamiento tradicional y el reclutamiento 2.0 y 3.0, porque he pasado desde todo lo impreso hasta lo digital, he pasado del contacto físico a la parte virtual, ¿verdad? Entonces, creo que realmente pues uno tiene que estar abierto al cambio y si es diferente, uno comprende, ¿verdad? Que todo tiene sus pros y sus contras. Lo que decíamos, ¿verdad? Dentro de estos procesos de reclutamiento, pues uno ve toda clase de cosas, desde personas muy atinentes a la hora de contestar, sea de forma presencial o sea de forma virtual, porque en ambos casos se da. Eh, Creo que cada proceso es diferente, aunque vamos a contratar el mismo puesto de trabajo, porque son personas diferentes muchas veces las que llegan, o muchas personas que en las que hemos participado, en los que he estado, concursan por diferentes puestos de trabajo y en una entrevista se comportan de una manera y en otras, ya en otro tiempo, porque está en otro momento circunstancial de su vida, se comportan de otra forma. Entonces, en realidad sí es bastante interesante. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora porque nos da la oportunidad de vivir estos procesos y de ver qué cosas buenas se dan en estos procesos, cómo una persona se puede proyectar, transmitir y ganarse y defender que es la mejor persona para ese puesto de trabajo a capa y espada, ¿verdad? Mostrando sus conocimientos técnicos, sus características de personalidad, acorde a lo que se requiere o no. O otras personas que se limitan o se bajan inclusive de nivel y que no sacan todo ese potencial que tienen a la hora de ser contratadas. He tenido experiencias muy acertadas de que la persona fue la más idónea para el puesto. Hemos tenido experiencias de que muchas veces no hay más oferentes y que uno se le juega el chance y decir, bueno, esto es lo que hay, probemos a ver cómo nos va. Y en alguna área nos ha ido muy bien y en otra área nos ha ido muy mal.
hemos tenido experiencias donde hemos trabajado yo con alguna jefatura directamente haciendo el proceso, alguna jefatura yo, perdón, haciendo el proceso, o una comisión integrada por 4 o 5 personas donde la decisión se toma en grupo para elegir a la persona, y he participado en procesos que yo los he realizado solita. Hemos tenido decisiones muy acertadas y hemos tenido decisiones equivocadas también, que son mínimas, pero sí se han dado, Fabián, realmente, o sea, uno tiene que ser sincero, donde las personas tal vez no eran las más idóneas para el puesto de trabajo y se quedan por un tiempo y, y en realidad pues es parte de lo que se puede dar. Obviamente uno en el proceso pues trata de buscar esa persona más idónea para el puesto, sin embargo por uno u otro factor muchas veces pues se elige y tal vez hay que trabajar después o en ese periodo de prueba para poder ver si esa persona logra superar esas situaciones que presenta que tal vez no son acorde y se da. Puede ser tanto en la parte de personalidad como en la parte de conocimiento técnico. Sí, es como todo, digamos, siempre hay momentos buenos, momentos malos, pero que al fin y al cabo, esa información que uno recopila, al fin y al cabo le va a servir para mejorar a futuro, digamos, aún. Sí. Ok, súper bien con esa primera pregunta que estamos por ahí. Como segunda, Catalina, tenemos, ok, ¿cuáles han sido aquellos aspectos positivos y negativos que ha brindado esta nueva versión de reclutamiento y selección con respecto a los antiguos procedimientos que se hacían en un tiempo atrás o que todavía se siguen realizando, de hecho? Sí, de hecho, bueno, el reclutamiento digital tiene un más bajo costo, ¿verdad? Inclusive para el oferente a la hora de hacerse presente a una entrevista, donde se tiene que desplazar o movilizarse por grandes distancias o por mucho tiempo. El reclutamiento, digamos, o proceso de selección a nivel digital, pues obviamente es más expedito, es más rápido, tiene un costo más bajo, ahorra tiempo, esfuerzos tanto de los entrevistados como del entrevistador o las personas involucradas en el proceso. Como te dije a un principio, ambas partes tienen pros y contras, digamos. Hay aspectos muy buenos y hay aspectos por mejorar. A veces yo en algunos procesos he entendido a las jefaturas cuando dicen, es que yo prefiero las entrevistas presenciales porque yo conozco a la persona, veo cómo se proyecta, lo veo más ese tú a tú, ese contacto físico que me da un poco más de ella que la parte virtual, ¿verdad? Nosotros nos vemos por una pantalla. Al final de cuentas, creo que es importante poder amalgamar y poder aglomerar todos los procesos, la revisión del currículum, la entrevista, si hay una entrevista escrita. Nosotros en un periodo de tiempo tuvimos una entrevista, un proceso que era bastante largo porque era revisión del currículum. Después de la revisión del currículum, una entrevista escrita al oferente. Después de la entrevista escrita, una entrevista grupal. Y después ahí se hacían zarandeos, ¿verdad? En cada etapa, por así decirlo, seleccionábamos como lo mejor y después venía la entrevista individual y al final se elegía el mejor oferente. Y le puedo decir, digamos, que en ese proceso tuvimos con ese procedimiento que era muy largo y era bastante desgastante para la parte, para todas las partes en realidad, porque era tiempo y recurso de todos, del entrevistado y del entrevistador. Tuvimos elecciones de mucho éxito, la verdad, de mucho, mucho éxito en realidad. Usted podía ver cómo se correlacionaba tal vez todo ese proceso de la información, del conocimiento que tenía con lo que indicaba la entrevista escrita, con la entrevista grupal y al final en la entrevista individual. Pero en realidad puedo decir que de ese periodo, fue un periodo de prueba que tuvimos de 2 años, fue muy, muy exitoso y se eligió personas de muy alta calidad. Pero en realidad sí, digamos, hemos tenido procesos de entrevistas digitales a virtuales que han sido exitosas, otras no, ¿verdad? También, o sea, de todo se puede dar. Sin embargo, pues el objetivo del reclutamiento siempre es tratar de buscar de la forma que sea la persona más idónea para ese puesto de trabajo. Sí, como todo, ¿verdad? Como lo habíamos hablado anteriormente. Y prácticamente con esta aporte que usted nos brinda, Catalina, nos responde la tercera pregunta, que es más o menos cómo se han visualizado los diferentes cambios del pasado con la actualidad. Y siento que más o menos esta versión de reclutamiento y selección
dentro de lo que he visto en la investigación, pues creo que lo enfoco más a tal vez a una empresa, tal vez a una institución que tal vez lo que es este tema de reclutamiento y selección se vuelve como muy masivo, ¿verdad? Para hacerlo como más remoto y tal vez no tan pesado como usted en una ocasión lo mencionó, que sí se volvía como el procedimiento que estaban aplicando ustedes era demasiado extenso que en ciertos puntos tal vez habían casos innecesarios, ¿verdad? Pero era todo con el fin de poder, pues, conocer mucho más a esa persona y poder decir, ok, esta es la persona que necesitamos para este puesto, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. ok, de ahí nos saltamos para la cuarta pregunta, que esta dice, ¿qué plan de mejora desarrollaría usted para que la empresa disminuya los casos de contrataciones fallidas? Qué interesante esa pregunta, Fabián, porque en realidad, bueno, si hubieran fórmulas mágicas sería genial, ¿verdad? Porque estamos reclutando personas y las personas, por ende, somos seres complejos, tenemos características sumamente buenas y tenemos cosas como todo, pero es importantísimo bueno, primeramente estar claros el tipo de puesto, qué es lo que requerimos en esa organización. O sea, porque a veces se dice es que contratan un reclutador, principalmente en pequeñas empresas o medianas empresas, que yo quiero que esta persona analice datos, atienda al público, responda al teléfono, ¿verdad? Que sea como multitasking. Y al Sí, final de cuentas, tal vez la persona ¿cómo vas a lograr todo eso? Entonces, sí es importante saber claramente cuál es el puesto que yo requiero contratar, cuál es el perfil de candidato que yo quiero establecer para ese puesto de trabajo, el presupuesto disponible que tengo, ¿verdad? El tiempo requerido para ese proceso de selección, porque podemos hacer procesos de selección a través de una herramienta. Usted sabe que ahora, pues dentro de este reclutamiento 3.0, todo con los algoritmos y con la parte digital y con los sistemas, pues de ahí podría decirme que esta es la persona más idónea para el puesto de trabajo. Pero en realidad hay que conocer bien desde qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, cuáles son mis recursos para poder saber realmente qué es lo que se necesita. Hoy día, pues sabemos que hay muchas series de profesionales, pero sin embargo las instituciones carecen de mucha planificación en realidad. Se requiere mucha planificación, se requiere conocer la organización y estar claros qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo quiero. Si yo no estoy clara qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo pretendo y qué es lo que yo busco al contratar a esa persona, va a ser muy difícil buscar la persona más idónea para ese puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que hay que entrar por ahí, por esa parte, cuál es la necesidad real que hay para contratar, qué es lo que yo busco y trabajar en pro de eso, estableciendo todo ese perfil, ese puesto de trabajo para realizar esa contratación de la forma más exitosa. ok, Es muy complejo realmente. Todas las instituciones y las organizaciones se manejan de manera diferente en realidad. Hablemos sean públicas o privadas. El proceso a nivel privado es mucho más rápido realmente porque todo se da aquí, ¿verdad? Es como muy ágil cuando usted trabaja en la parte privada para lograr las cosas. En el sistema público es muy burocrático. Y hoy día, con todo el avance que hemos tenido y con todas las leyes y con todas las cosas y los beneficios de los trabajadores, hasta los oferentes tienen muchos beneficios o aspectos favorables que antes no se tenían. Si un oferente en el sector público no quedó en determinado puesto de trabajo, él puede preguntar por qué no quedó. Tiene que haber una resolución que aclare por qué fulano de tal fue la persona más idónea para ese puesto de trabajo y por qué fulano de tal no era la persona más idónea para ese puesto de trabajo. Entonces, es importante tener claro qué es lo que yo ocupo, cuál es el perfil del puesto, cuál es el candidato, tipo de candidato que yo requiero, y en base a todo eso, pues establecer la línea de trabajo que se va a desarrollar. Si usted no tiene claro qué es lo que requiere, como el que dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, sí, ¿verdad? exacto. Sí, hay que ser como, la empresa tiene que ser como muy puntual de exactamente lo que quiere, digamos, no pueden dar como con ideas muy generales porque al fin y al cabo se vuelve todo como un enredo, por decirlo así. Entonces, y Exacto. eso también le va a afectar a la persona al momento de ir a reclutar, ¿verdad? Entonces, Exacto. hay que ser como muy puntuales en esa parte. Hoy Ok, día, digamos, el tema de las competencias se vuelve imprescindible para la hora de contratar, porque un conocimiento técnico de todos que usted requiere, o un informático o un contador, no sé, por decirle algo, y bien, tiene la licenciatura en contabilidad y todo, pero ¿qué competencias
requiero yo que tenga esa persona, aparte de ese título, que lo valida como contador o como informático para ocupar ese puesto de trabajo? ¿Y cuáles son las funciones? Porque en determinada profesión o oficio, usted puede desarrollar diferentes funciones, ¿verdad? Yo ocupo esa persona profesional en psicología para que aplique pruebas psicométricas o para que atienda público en relación a que las pueda orientar con respecto al proceso que realizamos aquí, o para que haga entrevistas, o para que dé planes de intervención terapéutica. O sea, ¿qué es lo que yo requiero para poder tener más claro qué es lo que yo tengo que buscar en esa persona para que venga a solventar la necesidad que hay en la organización? Sí, y poder también llenar como ese vacío que requiere la empresa con el objetivo de que lo haga al menos una persona o tal vez no tantas, por decirlo así, porque también hablamos en un tema de presupuestos que usted mencionó en un Exacto. principio, entonces creo que también eso es un juego que hay que tener en cuenta. Sí, Ok, en realidad sí. El tema del presupuesto y del tiempo, dentro de cuánto yo requiero a esa persona, cuánto tiempo y cuánto dinero tengo para invertir en este proceso de reclutamiento. Entonces, toda esa parte es muy importante. ok, súper bien. Ya para terminar este segundo bloque, Catalina, tenemos la quinta, que sería, ¿cuáles serían aquellos aspectos que propician el buen reclutamiento y la selección de una empresa, dentro de una empresa, por decirlo de esa manera? ¿Qué lo propicia en el buen reclutamiento? Bueno, lo mismo, tener claro qué es lo que requerimos, que tener muy claro el perfil de ese puesto que requerimos, cuáles son las competencias que debe tener esa persona, cuáles son las características deseables o las imprescindibles que debe tener esa persona, ¿verdad? Entonces, hay aspectos, creo que esa parte es fundamental, ver usted también el interés que mostraron esos oferentes en la organización, porque, por ejemplo, si yo estoy aplicando para ir a una empresa que vende papas y chayotes, yo creo que mi deber como oferente es saber cuál es la empresa a la que yo estoy aplicando, en la que yo estoy interesada en trabajar. Si usted en una entrevista le está preguntando a la persona y dice, sí, pero ¿cuál es para usted la importancia de importar papas y chayotes o de exportar papas y chayotes? Y le dice, no, es que las papayas son muy buenas porque nos ayudan a, a tener un buen color de piel, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cómo? Si usted se me está hablando de papayas, si yo estoy contratando a alguien en una empresa de papas y chayotes, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es muy, muy importante, tanto de la parte de la organización como la parte del oferente para elegir a la persona más idónea para el puesto de trabajo. Hoy día hay muchísimas herramientas, aplicación de pruebas, entrevistas. Usted puede establecer pues un plan inclusive yo vi un proceso de selección virtual donde hacían salas de trabajo en la plataforma, ¿verdad? Donde tenían que resolver cosas en equipo dentro de la plataforma para poder hacer la presentación. Muy interesante, yo lo vi con un curso y nunca he vivido la experiencia como tal, pero me pareció que, dadas las situaciones que tenemos hoy día, eran para unos puestos teletrabajables y en realidad, pues así eligieron a la persona para el puesto de trabajo. No, hombre, súper bien, súper bien. Y sí, más o menos es como regresar a lo que más o menos usted me hablaba anteriormente, con el tema de los objetivos y más o menos las visiones que se quiere tener la empresa, ¿verdad? Para poder así seleccionar bien sus candidatos, por decirlo de esa manera. Ok. Bueno, ya ahí damos por finalizado ese segundo bloque. Vamos con el tercer bloque, que serían las preguntas realizadas por el compañero Breiner Solano. Ok, Hola Catalina, mi nombre es Brainer Solano. Nuevamente gracias por el espacio. Vamos a ver, bueno, estuve leyendo un poco por ahí que esto del reclutamiento 3.0, parte de una de las metas es mejorar la experiencia del candidato a largo plazo, ¿verdad? Indiferentemente este sea elegido o no. ¿Cómo considera usted que ha impactado o que impacta la experiencia del candidato en cuanto a la percepción de la empresa? Bueno, va a depender mucho de lo que se requiera y del puesto de trabajo también, porque si el perfil del puesto es claro y dice que para ser gerente de esa empresa, que están buscando un gerente, requiere que tenga 10 años de experiencia en manejo personal y puestos de jefatura y gerencia, pues obviamente ese es el tipo de candidato que voy a buscar para a la hora de continuar el proceso de selección, ¿verdad? Hay puestos que sí requieren experiencia según el perfil establecido, hay puestos de que no. Sin embargo,
Creo que en la entrevista pasada lo hablábamos, que muchas empresas a nivel inclusive gubernamental, un profesional 2B dice que tiene que tener 2 años de experiencia. Vos salís de la U, pero salís con un título, con muchas ganas de trabajar, con mucha energía, con ideas súper innovadoras, con conocimientos súper frescos, pero no salís con 2 años de experiencia laboral, y no todas las personas, ni las organizaciones, ni las instituciones, ni la pequeña empresa, ni la mediana empresa, te da la oportunidad de que vayas a adquirir esa experiencia, ¿verdad? Entonces yo en lo personal creo que hay puestos de trabajo que obviamente sí requieren cierta experiencia. Hablemos de algunas jefaturas, manejo de personal y demás, pero hay puestos de trabajo que usted más bien puede aprovecharse de esa no experiencia de la persona, de que no viene curtido, como decía mi abuela, con mañas, ¿verdad? Y que lo puede moldear a la necesidad de la organización, que usted lo puede acompañar y puede decir, bueno, él no tiene la experiencia, pero yo le voy a dar la oportunidad. Y en ese periodo en este periodo de prueba voy a ver si desarrolla las competencias que yo requiero para que empiece a desarrollar esa experiencia y empiece a trabajar en pro en realidad, hoy día, dadas muchas necesidades y que no hay 2 años de experiencia para contratar, nosotros contratamos personas por inopia, que quiere decir que no tienen la experiencia. Hacemos una justificación técnica y se contratan personas por inopia. Lo hemos tenido en la especialidad de criminología o trabajo social, porque los que ya tienen la experiencia están contratados y no hay personas con experiencia disponibles para trabajar. Entonces se han contratado criminólogos por inopia y han resultado ser excelentes profesionales que vienen a aportar a la organización, que vienen a hacer un excelente trabajo, y que porque sus características profesionales y de personalidad y el compromiso con el que llegan a la institución es con ganas de hacer bien las cosas. Entonces, ese periodo de experiencia no se requirió. Hubo un periodo de conocimiento en el puesto de trabajo, un acompañamiento que es muy importante para lograr resultados positivos, y al final de cuentas resultaron ser excelentes elecciones para desarrollar un determinado puesto en la organización. Sí, yo también soy partícipe de que, ok, si hay, ok, como todos, sí necesitamos como que nos den ese aporte para los que no tenemos experiencia, pero, ok, hay que mantenerse en los niveles, ¿verdad? Como usted decía, como puestos de jefatura, de gerente, son puestos un poco más pesados que uno entiende y que sí, ok, son muy dependientes a la empresa y que ocupamos un buen profesional que lo lleve a cabo. Entonces, sí, digamos, soy muy partícipe de esos dos puntos en esos casos, ¿verdad? Y Ok, muchas veces, perdón, el hecho de combinar experiencia con conocimientos frescos y nuevos de personas que vienen, hacen un ajá, resultado excelente, un resultado genial, y se pueden tener resultados súper buenos porque estamos combinando experiencia con nuevos conocimientos, con personas con unas ganas de hacer las cosas diferentes, que nos pueden enseñar muchas cosas. Entonces yo creo que puede haber una reciprocidad de información entre la experiencia y lo nuevo, que pueden haber resultados muy buenos a nivel organizacional. que como todo, digamos, los nuevos siempre vamos aprendiendo como de lo más nuevo, o tenemos como mejor manejo de lo que se está incorporando recientemente, que tal vez los que tienen experiencia pues ya han pasado por un tiempo de experiencia en el que se han estado formando y van apenas conociendo ese tipo de cosas, ¿verdad? O herramientas. Entonces Y que siento que ambos siempre la unión es... transmitir herramientas en esa sinergia de información, y que van a haber cosas muy buenas. Y yo lo he vivido, la verdad, digamos, desde mi experiencia, ambos puntos son válidos y ambas personas se vuelven muy importantes a nivel organizacional. Sí, claro. Ok, creo que estamos por ahí con esa primera pregunta. Pasemos a la segunda que nos hace Brainer. ¿Qué dice? Bueno, claramente las redes sociales han llegado a ser parte importante de este y muchos procesos, pero especialmente en el reclutamiento, ¿verdad? A manera de cómo mueven la gente. ¿Cómo pueden las empresas aprovechar de manera efectiva estas plataformas para poder atraer y evaluar el talento? De ahí, imagínense que solo le hecho con las redes sociales, que son casi gratuitas, digamos, ¿verdad? No Ujú. hablemos de que tengamos algún software específico para trabajar la parte de atracción de reclutamiento, porque al haber todo digitalizado, al estar en un mundo tan bombardeado de redes sociales, ¿verdad? De toda la parte digital, porque ahora los chiquitos primero saben usar el teléfono que la cuchara, Sí. ¿verdad? Usted le da a un chiquito un teléfono
el que sea, y lo sabe usar, y mañana le da otro, un Apple y un iPhone, y lo sabe usar, el otro día le das uno de Android y lo sabe usar. O sea, es increíble, ¿verdad? Y cómo va esto avanzando tan rápidamente, porque esto va avanzando como a 1000 por hora, y realmente es algo que se le puede sacar mucho provecho. Hay herramientas para darle seguimiento a estos candidatos, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y en realidad, pues hay muchas formas de atraer. Usted antes escuchaba que en el radio, que, ¿verdad? Que decían que se requería el periódico. No sé, Ujú. bueno, usted es muy joven, pero digamos, No. todavía yo, la gente en el periódico buscaba empleo. Era así, de esa manera. Y hoy día, con todo lo de las redes sociales, digamos, el hecho de compartir la información y demás, pues es más fácil, pues dar ese mensaje y que la sociedad conozca a dónde hay ofertas de trabajo, qué es lo que se requiere, yo revisar, aunque si yo soy candidata o no, o tengo alguna característica o el perfil para ese puesto de trabajo, y se puede utilizar, digamos, a nivel de algo tan simple como las redes sociales, que lo utilizamos como recreación para atraer el talento humano. Sí, esa parte yo la he logrado visualizar porque ahí prácticamente ahora muchas empresas tienen las mismas redes sociales y es nada más de publicar y dependiendo de la persona, tal vez si yo sigo tal empresa o hasta las mismas tiendas que se logra visualizar, estamos reclutando, pasan todo o uno nada más les chatea, por decirlo así, y ya les pasan como la información para ver si uno es apto y ese tipo de cosas, que al fin Y y al todo cabo está dice, Fabián. y todo está automatizado, Fabián. No es ni siquiera que se tienen Ujú, que poner a contestarle a usted, sino que ya el algoritmo está de manera que si ujú. usted muestra interés, te dan una respuesta automática y te transmiten toda la información. Usted nada más pone un punto y ya le manda toda la información, digamos. Es más, hay páginas que con solo usted entre a ver algo, ya de un solo le mandan un mensaje privado y ahí, ¿verdad? Ujú. Se va dando todo. O sea, todo está tan desarrollado de esta manera que hace más ágil todos estos procesos. Y Catalina también cree todo lo que es lo de la marca empleadora, que más o menos lo he ido aprendiendo en este curso, cree que también es muy importante en todo lo que tiene que ver con atracción, Sí, principalmente. sí. Ok, muy bien. Sí, es que ese punto siento que es como también como la carta de presentación de la misma empresa para hacerse Es reflejar carta hacia de los demás. Sí. presentación porque es una proyección y estamos a través de esa proyección visibilizando a la sociedad esa organización o no. Ujú. Ok, súper bien ahí con esa segunda pregunta. Pasemos a la tercera, que dice, Bren. Eh, Inteligencia artificial ciertamente es ya prácticamente parte del día a día. Muchas empresas lo incorporan en muchos procesos y creo que hacia allí vamos, ¿no? Y como tal, la inteligencia artificial ya forma parte del reclutamiento. ¿En qué medida cree usted que los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial han mejorado la eficiencia de los procesos de selección y evaluación de candidatos? Bueno, qué increíble, ¿verdad? Todo esto que se da ahora con la inteligencia artificial es Sí. sumamente, ¿qué te puedo decir? Imagínense que ahora con el tema de la inteligencia artificial, podrían hacer el informe que ustedes requieren o el reporte que ustedes requieren para presentar ese trabajo, podría estarse haciendo a través de la inteligencia artificial y ustedes nada más verificarlo cuando termina la entrevista, Sí, ¿verdad? imagínese. Entonces, imagínese, de hecho, ayer hablaba eso con un amigo que estaba preparando una clase porque, bueno, él es súper tecnológico y en su adolescencia le gustaba mucho el tema de la programación y él es veterinario. Y resulta que ahora él da clases en la U. Ujú. Resulta que estaba preparando, bueno, es que ni siquiera me acuerdo los términos para decírtelos, pero la cosa es que estaba montando con inteligencia artificial todo, sus materias, sus bloques, los videos, todo lo que hacen a través de la inteligencia artificial en unos programas ahí para dárselos a sus alumnos y para volver más atractiva su especialidad profesional para atraer más estudiantes a la carrera de veterinaria. Sí, también reduce el tiempo de él mismo en todo lo que es montar presentaciones, que ese tipo Exacto, de porque ya información. todo está listo, todo queda Ajá. listo. Entonces, él ya no va a gastar más tiempo en absolutamente nada porque ya todo va a quedar montado, por así Ujú. decirlo, ¿verdad? Imagínese. Entonces, así como la inteligencia artificial ha venido a facilitar cosas que vos querés hacer, un diseño para una tienda que te vas a poner, ¿verdad?
algo tan simple que le va a quedar, que le está quitando el trabajo hasta a los diseñadores gráficos y a los publicistas, porque es la verdad, o sea, va a limitar, la inteligencia artificial va a limitar el trabajo o nos va a limitar el trabajo a muchas personas, porque va a hacer muchas cosas que hacemos hoy día algunos profesionales. En realidad, sí es cierto, nos va a limitar tiempo, nos va a ahorrar tiempo, pero también va a quitar muchas fuentes de trabajo, vamos a tener que transformarnos, porque realmente yo pienso que el tema de la inteligencia artificial, Fabián, no solo va a venir a contribuir al tema de reclutamiento artificial, porque yo le puedo dar un comando que me revise los currículums y qué es lo que yo requiero de cada currículum, Y ¿verdad? le hace así Y un me hace, podio, puede serle un podio, sí. me hace un podio de las personas candidatas. Hago las entrevistas y yo mismo le tiro qué es lo que yo requiero de esas entrevistas y el que da ciertas respuestas y me tira otro podio. Y al final me tira un resultado final de quién es la persona idónea para el puesto de trabajo, ¿verdad? Imagínense. Entonces, realmente, pues la inteligencia artificial es algo que va a venir en aumento y que va a ser positiva desde cierto aspecto para todas las áreas y que también otros vamos a tener que reinventarnos porque nos va a limitar en la parte laboral. Ese caso de reinventarse es muy importante porque, ok, viene algo que ya está sustituyendo, entonces ya es uno donde tiene que empezar a correr, ok, ¿qué necesito yo que todavía la tecnología no ha llegado para yo poder, pues, hacer O lo qué voy a humano, hacer pues? yo diferente, o cuál va a ser mi aporte para Ajá. yo poder seguir siendo parte de y no quedarme en la era del dinosaurio, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo tengo que seguir avanzando y tenemos que tener principalmente nosotros de los millennials para atrás, seguro, de seguir avanzando tecnológicamente y ir a este nivel para podernos mantener en el ámbito laboral, para podernos mantener en el mercado, para poder seguir siendo atractivos, para poder seguir contribuyendo, porque si no, nos quedamos y vamos a tener consecuencias negativas. Sí, exactamente, Catalina. Ok, creo que estamos por ahí con esa tercera pregunta. Pasemos a la cuarta. Vamos a ver, desde la perspectiva del modelo de reclutamiento, ¿considera usted que ha cambiado la dinámica de la evaluación de perfiles de candidatos o cómo ha cambiado, especialmente en el uso de entrevistas por video y herramientas digitales? Que se relaciona un poquito a lo que hemos más o menos hablado desde el primer bloque con las preguntas de Diana. Sí, porque realmente ahora todo es más digitalizado, ¿verdad? O sea, vamos a lo mismo, cuando hablábamos un poco del reclutamiento tradicional y lo que hemos venido avanzando en el reclutamiento 2.0, reclutamiento 3.0 y que hasta ahora estamos totalmente en la parte digitalizada y que ahora vamos a la inteligencia artificial que va a hacer todo por nosotros, que ya ni siquiera tal vez vamos a tener que hacer esas entrevistas, sino que inclusive pues algún tipo de avatar o de muñeco, ¿verdad? Virtual, te va a hacer la entrevista y va a decir, bueno, este candidato sí cumple con las especificaciones que se requieren, ¿verdad? Entonces, realmente, pues sí ha habido un cambio y el cambio conforme los vamos viendo en el tiempo es mucho más rápido y todo va avanzando a 1000 por hora y todo se va modificando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tratar de correr al nivel que esto va, pero en realidad, digamos, sí el cambio se da, porque ahora con el reclutamiento 3.0 totalmente todo es digitalizado, desde la publicación de la necesidad, desde las herramientas digitales para elegir a las personas, para hacer las entrevistas digitales, para que usted nada más llene un formulario en línea también y el mismo formulario te da, ¿verdad? Los resultados de los candidatos que ofertaron por ese puesto de trabajo. Entonces, en realidad, todo con el avance tecnológico, realmente, pues esto se hace todavía más sencillo. Sí, claro, ¿por qué? Porque te tira los reportes, te da las tablas, te da los indicadores, te da las características, te da las posibles competencias que tenga su oferente, te da la formación académica, te da todo, pero en realidad, digamos, ya esa parte física, impresa, que se veía antes o que todavía se ve, pero ya menos, porque cada vez es más, ¿verdad? Toda esta parte de la tecnología y la digitalización, pues ya se maneja principalmente de esta forma. Ok, muy bien.
terminando este tercer bloque de preguntas que nos hace Brainer, tenemos la última pregunta que dice. La accesibilidad ciertamente ha sido muy importante, ¿verdad? Creo que la pandemia, de cierta forma, con la virtualidad nos forzó, ¿verdad?, a ese cambio. Pero ¿cómo considera que influye la accesibilidad a través de dispositivos móviles en los resultados del reclutamiento 3.0? Y la accesibilidad de dispositivos móviles se refiere tanto al empleador como al oferente o a ambas partes. Podría visualizarlo a ambas partes, tal vez en ese caso. Digamos, porque obviamente de ahí la accesibilidad del oferente, ¿verdad? Si el oferente tiene acceso al dispositivo móvil, pues va a estar inmerso en todas estas redes y en todo este mundo del Internet y va a tener acceso a la información. Si esa población todavía no accesa a estos medios, pues posiblemente si el proceso de reclutamiento 3.0 y en toda esta parte de tecnología y digitalización no va a tener el acceso, van a participar quienes tengan acceso, entonces yo todavía voy a segmentar más mi población meta. Ok. Sí, creo que pues a la actualidad creo que una gran mayoría ya presentamos este tipo de dispositivos, aunque si no es un celular, es pues una tablet, una compu, que siempre pues nos va a facilitar como entrar a esas redes sociales o esas herramientas que pues nos brinda como ese tipo de información que tal vez es lo que quiere llegar a la empresa. Fabián, la mayoría de personas y en la mayoría de lugares, porque le puedo decir que yo andaba en Costa Rica desde La Cruz, límite con Nicaragua, y hasta el sector de Punta Burica, en la puntita de nuestro mapa, límite con Panamá, y allá hay internet, no tica, de panameña, digamos, pero tienen internet. Entonces, una persona que tiene internet está conectada con el mundo. Yo en diciembre estuve en Isla del Coco un mes y allá hay internet en Isla del Ajá, Coco. Ajá, pucha. a 537 kilómetros de la parte de tierra del continente y allá hay internet. Y allá yo podía revisar unos currículos, yo podía ver información, porque tenía acceso al internet y estaba a muchos kilómetros de mi oficina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, donde usted tenga un dispositivo y tenga internet, que ahora se llega a todas partes porque hay una gran competencia entre las empresas para esa mejor velocidad, para esa accesibilidad, de todas las personas tienen acceso, o muchas personas, son muy pocas las que no, a, Sí. a ese tipo de instrumentos y de tecnología. Y cada vez se van incrementando estos planes de poder aumentar la velocidad del internet, porque a todos nos afecta. Ya algo que se nos pegue en el celular o en la compu, ya es un estrés, ¿verdad? Sí, Digamos. dice, yo no empiezo, no, yo me voy a pasar para tal compañía, y el otro le dice, yo puse fibra óptica, y entonces yo no voy a preguntar, en el Ajá. sector donde yo vivo de fibra óptica, no hay, de tal empresa le dice, sí, sí hay, y así sucesivamente. Sí, Entonces, sí. eso es parte de. También se vuelve como un negocio esa parte. Claro, no, Entonces, es sumamente negocio, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, nosotros vivimos en un país, al menos hablando de Costa Rica, donde prácticamente la mayor parte del país, como te digo, zonas tan remotas como Punta Urica o la Isla del Coco, que bueno, no es remota, pero están muy distanciadas de lo que es sí, la parte sociable y donde está todo, ¿verdad? A nivel de país, y hay internet. Y yo lo digo porque lo viví con mi experiencia propia, donde yo estaba conectada en Punta Urica con internet panameño de sí, Liberty, me imagino. y en Isla del Coco con internet de Lisi. Sí, ahora también creo que para temas de viajes y todo, hay ahora una nueva forma que Uh-huh. es como un chip digital, creo que es un eSIM que le dicen. Entonces uno compra, lo que es lo que normalmente ahora se hace actualmente para cuando uno viaja, digamos, ya no tiene que comprar ni chip normal, digamos, ni plan, ni nada. Entonces uno lo que hace es como comprar el plan de ese eSIM y ya listo, ya Uh-huh. usted tiene internet en la zona en la que usted esté paseando, por decirlo así. Entonces se vuelve como muy amplio todo esto, ¿verdad? De la Imagínate que ya accesibilidad tenés, principalmente. que ya digas otro país y ni siquiera tenés que comprar el chip del otro lugar para Sí. tener acceso, ¿sí? Y O tan conectarte al Wi-Fi. innecesario, ajá, exacto, porque ahora son muchos lugares que tienen Wi-Fi, digamos, entonces Uh-huh. siempre es andar ahí pendiente, por decirlo así. Sí. Ok, creo que estamos ahí con esa última pregunta de Brainer y con ese bloque.
para pasar al último bloque, que son las preguntas que realizó la compañera Melanie. Como primera pregunta, Melanie nos desarrolla esta pregunta. Como primera pregunta tenemos que ¿cuáles son las principales diferencias entre los métodos tradicionales de reclutamiento y selección con respecto a la selección 3.0? De ahí lo que hemos venido hablando, que el tradicional es más físico, más impreso, más de tacto, más de contacto. Y la parte del 3.0 es totalmente digitalizada, tecnológica, avanzada y que va en aumento. Sí, como lo hemos casi que hablado durante toda esta entrevista y más o menos es lo que sí tiene sentido con lo que uno investiga, porque de hecho creo que la versión 2.0 es como, y pues es la antecesora de esta, pero no se renueva tanto, es lo que más o menos he llegado como a entender en esa parte. Es como mitad, mitad. Tiene parte del reclutamiento tradicional y tiene parte del reclutamiento 3.0, por así decirlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene parte virtual y digital y tiene parte de ese contacto y esa parte física. Entonces es como mitad y mitad. Ok, súper bien. Con respecto a la segunda, Melanie. La segunda pregunta sería ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar estrategias de selección 3.0 y cómo se pueden superar? La no apertura de las personas, muchas veces, ¿verdad? La parte del factor humano, de la accesibilidad en cuanto al ser abiertos al cambio, principalmente. Creo que es parte de las principales brechas que hay que ir rompiendo. De ahí no, porque hoy día tanto los hardware como los software son muy, muy accesibles y si la empresa apunta a eso, pues a eso va a inclinar o direccionar su presupuesto y su área financiera, ¿verdad? Pero esa parte de que los trabajadores tengan esa apertura, creo que es uno de los principales desafíos a los que podrían estarse enfrentando. Y creo que a nivel de mi organización, por ahí debe de andar. Ok, súper bien. Vamos con la tercera que nos dice. Como pregunta número 3 tenemos que ¿cuáles son algunas tendencias emergentes en el campo de la selección 3.0 que las empresas deberían tener en cuenta? Como aquí quiere hacer referencia con las tendencias emergentes. Tal vez, no sé, tal vez como nuevas herramientas, nuevas técnicas, tal vez que se deseen implementar, aunque me suena que si lo tiran ese fondo, hacen como una mejora de la versión 3.0 a modificar a una nueva versión de reclutamiento y selección. No sé si exactamente De hecho, Melanie se refiere a esa parte. vieras que yo he estado leyendo días atrás que estaba en un curso sobre que ya hay la 4.0. De hecho, por aquí tengo un artículo que habla sobre el reclutamiento 4.0 y que digamos que estas empresas ya no solo se limitan a atraer y a seleccionar a través de la parte virtual y tecnológica, sino inclusive a dar las inducciones, a hacer todo el employee branding, como el entrenamiento, ¿verdad? De todo esto. Y entonces que ya hay empresas transnacionales comprando su software y todos sus procesos para que la persona cuando ya realmente llega a su puesto de trabajo se garantice de la forma más efectiva y en un menor tiempo que realmente va a llegar a desarrollar el trabajo de la mejor manera. Ok, súper bien. Ok, como cuarta pregunta. La cuarta sería ¿cuáles son algunas de las herramientas digitales más efectivas que se están utilizando actualmente en la selección 3.0? Aparte en esta capacitación que estaba viendo que Bitwin es uno, Bisneo HR se llama. Okay. No sé si ustedes lo han escuchado realmente. Yo nunca lo he utilizado ni lo conozco en realidad, pero en el artículo que me le mandaron para el curso hablaba sobre Bisneo HR, perdón, que es una de las herramientas que más se utilizan. Y esto lo acompañan de pruebas psicométricas digitales, virtuales que envían y que son como las principales herramientas que utilizan, pero en realidad no tengo amplia experiencia en el tema, no. En el curso hemos hablado mucho de esta aplicación que se llama LinkedIn, que aunque más o menos entendiendo un poco de esta aplicación, la veo como un tema de
de reclutamiento, que más o menos es como en la que el usuario se puede pues inscribir y puede poner Ah, su información personal y pues puede, en muchas ocasiones la empresa puede buscar a esa persona o la misma buscando ofertas de empleo también, digamos, que es sí, como de hecho hay muchos aplicaciones para reclutar. profesionales. De hecho, inclusive hay reclutadores privados, ¿verdad?, que se dedican a vender los servicios a las empresas, que ellos tienen sus propios instrumentos, que un software chiquitito, donde la persona se inscribe y adjunta su currículum y ellos lo clasifican según el área de trabajo y en base a eso, pues cuando la empresa le solicita, por ejemplo, que requieren un profesor de matemáticas, pues se van a su base de datos y contactan a esas personas para ver si muestran interés todavía. Ok, súper bien. Ok, ya para finalizar la entrevista y este último bloque, Catalina, tenemos la quinta pregunta que nos hace Melanie. Y ¿Cómo? como última pregunta de mi parte sería que cómo se pueden personalizar los procesos de reclutamiento en el contexto de la selección 3.0 para adaptarse a las necesidades y preferencias de diferentes perfiles de candidatos. Muchas gracias. De ahí, ¿cómo se puede personalizar? Creo que, digamos, el hecho de que usted pueda, a través de la tecnología, realizar una entrevista virtual, ya usted está personalizando el proceso, ¿verdad? Ya usted está teniendo una relación tú a tú digital con esa persona y usted está profundizando en el proceso de selección, porque como hablábamos ahora, aunque no es un contacto físico como tal, pero sí hay una relación, sí estamos mostrándonos, sí estamos proyectando, sí estamos transfiriendo conocimiento, ademanes, gestos, contacto, contacto digital, pero de una u otra forma sí hay una personalización del proceso. No solamente se trata de la revisión de un documento y de la elección de una entrevista en un documento digital, sino que sí le estamos dando una cara, por así decirlo, a ese proceso de selección. Sí, creo que también la personalización y prácticamente ya la brinda esta versión de reclutamiento y selección, ¿verdad? Que es más o menos guiarnos por diferentes herramientas tecnológicas y diferentes procesos que al fin y al cabo es donde los encargados de esta área deciden, ok, tomemos en cuenta esto para tener un poquito, ya sea, como usted decía, combinar un poco más las dos situaciones, virtual y un poco más el tema físico, para principalmente poder decidir o tener un poco más de confianza en esa selección y que esa selección sea como más asertiva, por decirlo de esa manera. Sí, exacto. Creo que por ahí en esa parte es donde se da esa personalización en el proceso de reclutamiento 3.0, sin dejar de lado totalmente que es un proceso totalmente tecnológico, ¿verdad? Ok. Bueno, Catalina, aquí damos por finalizado estas bastantes preguntas que realizamos en esta segunda entrevista. La verdad que de mi parte, como representante del grupo, le agradezco mucho por su tiempo, que costó siempre ir, pero siempre estamos a las órdenes de usted, que más bien nos pudo ayudar con este trabajo y ya está la última. Ya este es el último trabajo, ya no se tiene que preocupar más. Con mucho gusto, Fabián, de verdad, creo que estos procesos son muy bonitos y de mucho crecimiento, tanto para ustedes como estudiantes, como para mí en realidad, porque yo siempre digo que todos los días aprendemos y de cada proceso tenemos que sacar esa parte buena, ¿verdad? Y con mucho gusto, aquí estoy a la orden. Obviamente, todo es un proceso, ¿verdad? Y va a seguir en evolución, van a haber más cambios y usted y yo los vamos a seguir viendo, si Dios lo permite, pero en realidad creo que un punto muy importante es tener siempre la apertura, ¿verdad? Agarrar todo lo bueno que nos pueda llegar, tanto en el ámbito personal como profesional, lo que nos haga ejercer nuestro trabajo y nuestro desarrollo en esta sociedad de una mejor manera. Entonces, realmente, pues todo lo que venga para bien y para agilizar y para hacer bueno a la sociedad, pues siempre hay que recibirlo con los brazos abiertos y estar anuentes. Estar dispuesto como a ese cambio para, y al fin y al cabo uno también mejora intelectualmente, por decirlo de esa manera. Exactamente, siempre hay que estar dispuestos. Obviamente todos queremos estar mejor, algunos a costa de nada, otros hay que sacrificarnos un Ajá, poquito, ¿verdad? Leer, actualizarnos, sí, estar en un constante proceso de aprendizaje y tener esa anuencia y esa apertura para que realmente ese cambio se dé y tampoco que lo tengamos que tomar tan abruptamente, sino que vayamos pues un poco paulatino para que sea más fácil para todos los involucrados.
Exactamente, Catalina. Bueno, y yo creo que estamos. Más bien, muchísimas gracias y no, Catalina, que tenga un bonito día y que tenga una bonita semana también. Igualmente ustedes, muchas bendiciones y muchos éxitos en ese proceso de educación y estamos a la orden. Chao.